muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Digitales, en el Summit de Digitales, un año más. En primer lugar, daros las gracias a Digitales por invitarme a moderar esta mesa redonda tan interesante que vamos a hablar sobre innovación. Bueno, por presentaros un poquito a los ponentes, aunque ya los hemos mencionado antes, tenemos a César Cid, CEO de Arca, a José Luis Maté, CTO responsable de la unidad de Public IT Services en Europa de NEC, a Douglas Vaz Benítez, el CEO de Qualcomm de España y Portugal, y a Pilar Rodríguez, directora de Estrategia, Innovación e I+D en Capgemini Engineering. Y bueno, por presentarme a mí, soy Alfonso de Castañeda, periodista especializado en tecnología y telecomunicaciones y director de Zonamovilidad.es, que bueno, es una revista que ya lleva unos cuantos años, más incluso de los que tengo yo, o sea que espero que la conozcáis. y nada, pues lo dicho, muchas gracias por invitarnos, y cuando me propusieron moderar esta mesa y me comentaron el tema principal, me acordaba de una cosa que me comentaba la que fuera mi profesora en la universidad y posteriormente jefa y compañera ahora en la revista, Pilar Bernat, que me decía que era imposible realmente enseñar a los alumnos todo lo último en innovación, porque es que cada semana pasaba algo nuevo. Y creo que en los 2 últimos años que hemos vivido, creo que se ha demostrado que el ritmo de la innovación ha sido realmente vertiginoso, tanto en conectividad, en redes, en teletrabajo, en automoción, en dispositivos, en todos y cada uno de los aspectos. Creo que ha habido muchos cambios relevantes de los que vamos a poder hablar hoy aquí. Pero antes, creo que tenemos que introducir un debate muy interesante, que es el tema de la soberanía tecnológica, tanto de España como de Europa, ¿no? Porque al final sí que es cierto que se están introduciendo nuevas regulaciones que están intentando impulsar un poquito estos cambios, ya sea a través de la parte de los semiconductores, de las infraestructuras, la nueva ley de telecomunicaciones. Son cambios que hacía falta, que son muy importantes para España, y precisamente este es el tema con el que vamos a empezar, así que os lanzo la primera pregunta a los 4, y es ¿cómo puede la innovación ayudar a España y a Europa a recuperar esa soberanía tecnológica? Y si os parece, vamos a comenzar por la única mujer de la mesa, por Pilar. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Hablamos de soberanía, ¿no? Yo creo que como tú dices, hay un punto de inflexión. Digamos que hemos tenido como un efecto Big Bang, un efecto en el que parecía que había que competir en costes y todo nuestro objetivo como compañías era ser los más competitivas, los más baratas, los más... Y nos llegó la pandemia, ¿no? Y aunque sí que había un debate que empezaba a verse que habíamos perdido músculo industrial, y especialmente en Europa y desde luego en España, pues la realidad es que lo vimos con dureza y con crudeza en la pandemia, ¿no? Donde hasta cuestiones absolutamente básicas de la salud que no estaban disponibles para nosotros, ¿no? Eso yo creo que ha hecho hacer una reflexión muy profunda a nivel europeo, de la necesidad de cambiar un poco el chip, ¿no? Y que no todo es competir en costes, sino que hay que competir en tecnología y hay que competir en valor, ¿no? Y yo creo que eso es el esfuerzo, y yo en ese sentido a veces cuesta hablar de lo bien que a veces lo hacen los gobiernos, pero yo sí que tengo que decir que para mí el ejercicio que hay alrededor de los Next Generation Fund es un gran ejercicio que está haciendo, en este caso, Europa, que pone claramente el acento en un momento, yo creo, crucial de la historia, ¿no? en el que por primera vez vimos que somos vulnerables y había que ser absolutamente receptivos a lo que nos estaba y actuar de una manera muy rápida. Y la realidad es que es un gran plan y tenemos que aprovecharlo, ¿no? ¿Y qué es soberanía tecnológica, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando, ¿no? De cada uno solucionarse sus problemas, ¿no? Otra vez a nivel local. Pues yo creo que no base. Yo creo que la soberanía tecnológica tiene que ver con hacer un análisis de lo que somos de verdad capaces, de lo que de verdad tenemos como valor añadido cada una de las regiones, cada uno de los países, y sacar el valor de ello. Y el otro elemento es ser capaz de generar infraestructuras estables, relaciones estables entre los distintos países que nos permitan reducir el nivel de vulnerabilidad que tenemos. Y hablando, como estamos hoy hablando, de tecnología y evidentemente de España, pues yo creo que hay 2 grandes oportunidades para este país. En primer lugar, la ola, ¿no? La ola digital, ¿no? Hoy esta es un digitales que habla de jóvenes y los jóvenes son digitales, ¿no? La sociedad es digital, la sociedad es sostenible, y son 2 palabras que se unen juntamente pues para tener de verdad una oportunidad alrededor de la tecnología, alrededor de las infraestructuras de telecomunicaciones, alrededor de toda la capa de valor que hay alrededor de la infraestructura y sobre todo de la sostenibilidad. José Luis, por favor.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo creo que realmente en cualquier escenario de recuperación económica como el que estamos viviendo ahora mismo, yo creo que hay tres pilares que no podemos nunca abandonar, ¿no? Uno que es la ciencia, la tecnología y la innovación, como esa aplicación directa de las dos anteriores, ¿no? Y Europa, y España como parte de Europa, pues yo creo que ha venido liderando históricamente determinados sectores, determinados nichos. Pues hablamos de las telecomunicaciones, por ejemplo, pues, ya desde el GSM, el 2G, el 3G, el 4G, la gran oportunidad actual del 5G, el billón 5G, el 6G, todo lo que va a venir, son oportunidades muy buenas para que Europa siga liderando y siga siendo un poco el motor a nivel mundial de estas tecnologías. Y aquí, bueno, pues tendremos que innovar y tomar carros nuevos como el del Open RAN y otros muchos carros que están viniendo alrededor de las tecnologías 5G. Y luego otros sectores en los que a lo mejor son más nuevos, son más jóvenes, que hablamos de juventud en este evento, como por ejemplo puede ser el campo de las Smart Cities, ¿no? Que es, por ejemplo, de los campos en los que mi compañía está trabajando muy activamente. Europa, en un principio, a base de fondos de los programas Marcos número 7, empezó a establecer un primer estándar FiWare, y ese estándar FiWare, llevado incluso de la mano de compañías españolas, está cogiendo un alcance mundial, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues estamos ayudando a promover estos estándares europeos en Japón. Ahora hablamos de FiWare J, que es la adaptación de este estándar en Japón. Estamos llevándolo a la India, por ejemplo, en programas como el UDX. Y aparecen nuevas iniciativas como, por ejemplo, GaiaX, que es un nuevo framework para la compartición de información, ¿no? Entre diferentes actores, no solo orientado a Smart Cities, sino a toda la industria en general, que están siendo cocinados en Europa y que yo creo que nos van a permitir una muy buena oportunidad de liderar estos cambios, pues en la infraestructura que estamos hablando, pero también en los datos como esa nueva fuente de riqueza para las compañías y para las naciones también, ¿no? que es muy importante. Douglas, seguimos contigo y cerramos con César. Primero, buenos días. Agradecer la oportunidad de estar aquí. Es mi primer Digitales también, así que muy contento de participar. Lo que quería aportar a esa discusión, primero decir que soberanía no es independencia. La gente dice, no, tenemos que tener la soberanía y automáticamente se traduce, tenemos que ser independientes, o sea, tenemos que tener todo en el terreno y no depender de nadie más. La forma como vemos no es así, o sea, soberanía es marcar el ritmo, es participar de lo nuevo, es estar en la punta de lo que se desarrolla. Para eso me refiero a lo que ha comentado Pilar, de relaciones estables con los aliados estratégicos europeos. Eso es muy importante. Y una forma de marcar el ritmo, y yo creo que es noble e importante, la discusión del catch-up, perdón por el anglicanismo, de las tecnologías que en el momento no están en Europa, pero yo creo que lo más importante para Europa, en términos tecnológicos, para llegar a tan hablada soberanía, es marcar el ritmo de lo que viene y estar presente en el desarrollo de lo que viene. En Qualcomm solemos decir que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Entonces, si estamos ya como región viendo, vislumbrando qué es lo que viene, y nos ha mencionado, por ejemplo, el 5G, estamos hablando del 6G, las ciudades inteligentes, la multitud de sensores, la inteligencia artificial, ciberseguridad, o sea, hay muchos componentes del mundo que va a venir y que está todo por construir. Entonces, yo creo que lo mejor para Europa es generar el ambiente para esa construcción y para esa innovación, que es lo que hablamos de la mesa. Entonces, es importante que en el caso de España, que, por ejemplo, la ley de startups que va a venir, que esté bien estructurada para que de verdad incentive la startup, o sea, que haya ambiente de innovación, que los innovadores tengan la capacidad de innovar, pero sin las ganas de vender su innovación justo después, porque pasa mucho seguido, en especial en países como el nuestro, que se innova, pero ya vislumbrando hacia quién voy a vender mi compañía. Pero que podamos innovar, tener el ambiente de innovación, mirando hacia el futuro, pensando en construir qué es lo que viene, de una forma de crecer el país y construir desde Europa hacia afuera de Europa este mundo que va a venir. Y si logramos hacer esto,
es natural que tendremos la soberanía porque estaremos participando de todo lo que se construye, de todo lo que se implementa, de todo lo que se habla de tecnología. Pero innovación no es solo tecnología, es mucho más cosas, es proceso, es facilitar la vida de las personas y tecnología es una parte de esto. César, por favor. Bueno, yo yendo a... Aquí tenemos a dos fabricantes, a Pilar, que es también del sector más servicios como nosotros. Tenemos España hemos sido líderes en los últimos años gracias al esfuerzo inversor de los operadores, que el mercado no se lo ha pagado. Así están ahora pobres aquí y como están sufriendo. Lo veíamos ayer con el CEO de Orange diciendo que el 40% del tráfico está soportado por otras empresas que no pagan la inversión y eso está redundando en donde estamos. Pero gracias al esfuerzo de los operadores más de la facilitación por parte del gobierno, somos los países con más fibra. Somos los países donde hemos destacado en movilidad. Y eso detrás de esto nos lleva a que la fibra actualmente de España comparada con la de Europa es en torno a... Somos como los segundos. Ya Francia está ahí, depende de dónde lo mires, en volumen de hogares pasados, pero si vamos realmente en territorio, podemos decir que somos los terceros, pero los dos primeros son países pequeños como Dinamarca o Letonia. Pero va a tardar nada en que el resto esté ahí. En la movilidad, en el 4G, etcétera, hemos sido líderes. ¿Y a dónde voy? Que detrás de esto está una parte de esta soberanía tecnológica. En el sector servicios de España es muy potente en Europa. Muy potente. Gracias a esas inversiones se ha desarrollado aquí. Y prácticamente todas las empresas, muchos de los que estamos en digitales, tenemos centros en España que dan soporte a Europa. Desarrollo de fibra. Actualmente hay un desarrollo fuertísimo en Inglaterra o en Alemania. Hay muchísimas empresas españolas trabajando allí o desde aquí se están haciendo los diseños de fibra en nuestra empresa, empresas como otras compañeros que están por aquí, etcétera, etcétera. Y esto viene, la innovación y la soberanía tecnológica viene muy ligada a la inversión. Si me voy al 5G, tengo que decir malas palabras. La media de cobertura de España no llega al 58% del territorio, cuando la media europea es del 64%. ¿Estamos perdiendo el tren de 5G? Yo creo que quizás sí, si no despabilamos. Y eso lleva, esas inversiones asociadas, eso lleva a que se desarrollen y que el tren que tenemos de ingenieros y de gente que está haciendo desde aquí, a día de hoy, y voy al 5G o voy al Open RAN, como comentaba José Luis, Open RAN en Alemania se está diseñando mucho desde España, porque tenemos esa fuente, porque Vodafone tiene gente aquí, un centro muy importante, Telefónica tiene un centro muy importante, pero es que todos los fabricantes prácticamente que han trabajado fuerte en España en centros importantes, empresas como la nuestra, empresas como la de Pilar, etcétera, han desarrollado mucha capacidad. Eso es soberanía y que no se nos vaya a otros países fuera incluso de Europa, etcétera. Soberanía está relacionada con inversión. El 5G es clave, el Open RAN es clave, no perdamos el tren. Son varios los conceptos que habéis mencionado bastante claves sobre esta soberanía tecnológica, pero bueno, creo que para hablar de innovación, como comentabas precisamente César, una de las partes más importantes es precisamente la conectividad y en este caso pues la 5G, que es ya el presente, y 6G cuando llegue ya dentro de unos años. Y precisamente por este tema vamos a continuar hablando porque hay muchos casos que se están mencionando ya, de casos de usos reales que ya se están utilizando y que son una realidad en nuestro país y en otros países. Y Douglas, te voy a lanzar la primera pregunta a ti, así que te ha tocado, como es tu primera vez en digitales, te toca a ti. ¿Cómo está la 5G ayudando a la innovación? Yo creo que el 5G es condición fundamental, pero no suficiente para la innovación. Eso es una cosa importante. A mí me gusta mirar sobre una perspectiva, quizás correlacionar un poco con lo que ha pasado en el pasado. Si miramos lo que pasó con la llegada de la electricidad, ¿no? Llegó la electricidad, luego se empiezan a electrificar las ciudades, pero la innovación no viene por la electricidad en sí, fue la condición para que otras cosas viniesen después. La evolución de los motores, la microelectrónica, vino muchas cosas después de la electricidad que ha hecho posible el mundo en que vivimos hoy, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento parecido. O sea, el 5G es esta electricidad. O sea, imagínate que tienes una red, y ya he dicho eso un par de veces ya, o sea, tienes una red que es
universal, es una red que no te va a dar la preocupación si tienes o no tienes la capacidad que necesitas para ejecutar una tarea, y que es súper confiable. Esa es la red del 5G. Estarás conectado y te vas a dar cuenta que no tienes conexión, o sea, te vas a dar cuenta de la conectividad cuando no la tengas. Más o menos lo que pasa con la electricidad, o sea, te das cuenta que tienes un problema cuando no tienes. El 5G va a ser esta red, o sea, la red universal, que te da todo en todo el momento, la capacidad que necesites. Y estamos en proceso de construcción de esa red, lo que mencionaba. Y todavía nos queda un par de años, estamos ahí en estas capas de implementación de esa red, poniendo la cobertura, pero la cobertura es uno de los elementos. Estamos en 54% del territorio nacional, pero estamos en 85% de la población nacional de cobertura, pero ¿con qué cobertura? ¿Con qué calidad? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué confiabilidad? Entonces esas capas se están poniendo. Pero en el momento que eso exista, la innovación va a venir por encima, y la innovación viene por otros pilares que también se están desarrollando y están todos convergiendo hacia un ápice tecnológico. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que no es solamente un tema de la nube. La inteligencia artificial estará en el edge, ¿no? El famoso edge, en el extremo. Todo dispositivo en el extremo estará conectado con cierta capacidad de inteligencia artificial, de interpretar su entorno. Para eso va a necesitar de capacidad computacional. O sea, todo dispositivo en el edge tendrá inteligencia artificial y capacidad computacional. Las ciudades van a estar sensorizadas. O sea, todo esto pone una condición para que vengan los innovadores. Imagina que una empresa que pueda trabajar en una gafa de realidad virtual o en la transición del smartphone hacia la realidad aumentada, y que pueda poner en una gafa como esta la interpretación de su entorno sin preocuparse si tienes la latencia, si no tienes la latencia, si tienes la velocidad, si tienes la definición de pantalla, si tienes el tamaño del microprocesador para ponerte en una gafa. Entonces, estas condiciones se están poniendo, y vuelvo a mi intervención inicial. Yo creo que si está el entorno para esa innovación, eso va a pasar. Y el 5G, por concluir mi intervención, el 5G es la condición fundamental para que esa innovación pase, pero no es suficiente. Inteligencia artificial, capacidad computacional, sensorización y muchas otras cosas, ciberseguridad, y podemos nombrar una lista de tecnologías que están madurando y están convergiendo todas a su maturidad en ese momento, va a generar un incremento muy grande en la innovación y en la sociedad. Precisamente dentro de 5G también hay una parte de innovación de las redes y de las arquitecturas, que es toda la que es la tecnología del Open RAN, que ahí precisamente en NEC tenéis mucho que decir. Así que, ¿cómo veis esta parte? Bueno, pues siguiendo un poco el comentario de César, ¿no?, de la importancia de la cobertura, y usando tu símil, que me ha gustado mucho, de la electricidad, ¿no?, pues yo aquí vengo a hablar de los enchufes, ¿no?, que es cómo vamos a ser capaces de conectarnos a esta red 5G de la manera más eficiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Open RAN, hablamos de algo tan sencillo como es desagregar el hardware y el software en las estaciones base, en las antenas, ¿no? Y esto que he dicho así parece muy sencillo, realmente lo que está generando es un nuevo paradigma, una nueva forma de entender las telecomunicaciones a nivel global, en lo que se está creando, lo que se está convirtiendo en un ecosistema muy activo, en el que los operadores, los vendors, los system integrators colaboran juntos para crear soluciones abiertas, basadas en estándares abiertas, y saliéndonos un poco del modelo actual del monolito, donde un fabricante o unos pocos fabricantes dan una caja cerrada que es la antena, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Se ha comentado ya, el Open RAN va a ser fundamental en el despliegue del 5G, y va a ser fundamental en el despliegue del 5G y de todo lo que va a venir después, porque va a permitir democratizar realmente el acceso a las redes, a la conectividad, ¿no?, que es un derecho que tenemos las personas, y tiene que ver con el tema de la cobertura, y lo voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, en el fondo, si lo bajamos a algo más tangible, ¿no?, yo creo que hay como 4 grandes ventajas de Open RAN, y espero que estéis de acuerdo conmigo, y que el Open RAN va a impulsar, ¿no? El primero es una reducción. Pilar antes decías que no todo tiene que ser reducir costes, pero importa, ¿no? El primero va a ser reducir los costes. El 5G requiere
muchas antenas. 6G va a requerir muchas antenas. Cuanto más baratas sean las antenas, más sencillo va a ser desplegarlas, ¿no? Eso es lo primero. ¿Por qué se va a reducir el coste? Pues muy sencillo. Si rompemos el muñeco, y eso que antes era una caja, ahora son muchos trozos pequeños, esto va a dar lugar a un ecosistema donde va a haber muchos actores, donde va a haber muchos actores en competición, y en cualquier sistema económico la competición fomenta la reducción de costes. Eso es así. Por otro lado, hay fundamentos intrínsecos en la arquitectura del Open RAN y, sobre todo, porque cuando hablamos de Open RAN no podemos olvidarnos nunca del Virtual RAN, que es la virtualización del propio RAN, que lo que nos va a permitir es poder desplegar estos componentes software en componentes hardware estándar. Hasta ahora estábamos bajo la oligarquía de unos pocos que fabricaban unos componentes cerrados hardware, y ahora, bueno, pues es software que se despliega prácticamente en cualquier hardware, ¿no? Y eso, por supuesto, nos va a ayudar a reducir mucho los costes, ¿no? El segundo punto, que es derivada de este y que tiene que ver con esta universalización de la comunicación o el aumento de cobertura, es que si conseguimos reducir el coste, vamos a permitir que determinados nichos, determinados sectores que son mucho más sensibles al coste, tengan acceso a esta conectividad 5G. Hablamos, por ejemplo, de la conectividad rural. Es decir, ¿cómo ampliar esa conectividad? Pues si desplegar antenas es más barato, nos va a permitir desplegarlas por muchos más sitios, ¿no? E incluso en sectores más verticales, como redes 5G privadas para industria, para industria 4.0, industria conectada, etcétera, etcétera, que es muy importante. El tercer punto tiene que ver mucho con la innovación también, ¿no? Al final, un ecosistema abierto en el que hay muchos actores, no solamente vamos a convertir en precio, vamos a competir en innovación, con lo cual se va a fomentar estos ecosistemas de innovación. Y además, de hecho, haber separado el software y el hardware, estaremos de acuerdo que es más sencilla la innovación sobre el software, ¿no? Cualquier innovación que conlleve un despliegue masivo de nuevos elementos hardware en una antena, en una red tan distribuida como es una red de telecomunicaciones, va a ser mucho más lenta. Si ahora podemos innovar con el software, esto lo que va a hacer es abrir de nuevo el ecosistema a muchos más partners, hacer que se dinamice todavía mucho más y hacer que el time to market sea mucho menor, ¿no? Y el último punto, yo creo que también es muy importante, es que precisamente por esto, porque tenemos muchos partners, tenemos mucha innovación, tenemos muchos componentes, muchas piezas de Lego para construir soluciones, esto va a permitir diseñar y desplegar en tiempos que no se han visto hasta ahora nuevas soluciones para los operadores, ¿no? Pueden elegir lo mejor del mercado para crear esta solución, para integrarla. Se va a eliminar el vendor locking, ya no dependemos de unos pocos fabricantes, sino que dependemos de un ecosistema mucho más complejo y además, o mucho más rico, y además también muy importante es, se va a romper con las actuales cadenas de distribución, ¿no? Hablamos de muchas crisis, tenemos una crisis en las cadenas de distribución. Al abrir el abanico, estas cadenas, estos problemas logísticos de distribución que tenemos, esperamos que se difuminen, ¿no? Y por último, el timing, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, pues nosotros creemos que ya es una realidad realmente, ¿no? Nosotros desde NEC llevamos muchos años trabajando en esta tecnología, tenemos ya despliegues masivos en producción en ciudades como Tokio y estamos trabajando en Europa para que esto llegue más y más sitios y estamos haciendo proyectos de innovación realmente interesantes con compañeros nuestros como Arca, el despliegue de campus smart usando tecnología 5G privada, donde el edge computing es fundamental, donde la inteligencia artificial llevada al edge computing se está aplicando en vivo y eso, bueno, pues sin estas tecnologías sería imposible. Genial, pues seguimos contigo, César. La parte de las redes es fundamental, tanto de la arquitectura como de las innovaciones que se están haciendo, pues de 5G y demás, pero hay una parte fundamental que es toda la parte de la gestión y de la monitorización de estas redes, precisamente para poder alcanzar todo el potencial de la propia 5G. Entonces, bueno, no sé cómo lo veis desde Arca, cómo de importante es esto. Es muy importante, como decíamos y como yo creo que está saliendo, o sea, se está viendo en la mesa. Primero hay que poner la electricidad, el 5G es la base, sobre eso empiezas a meter distintas capas, distintos servicios, que lo que llevan es al desarrollo de la sociedad, desarrollo de nuevos actores, porque nosotros somos habilitadores al fin y al cabo. Con la llegada del 5G hay un cambio de paradigma importante respecto a los anteriores, que es la conectividad de las cosas, donde vamos a multiplicar de manera brutal los elementos conectados. A día de hoy, en el mundo empresarial en general, tenemos buenas coberturas, buenos servicios, trabajamos muchas cosas y hay un porcentaje ya de alto de conectividad, pero con el 5G se va a multiplicar. ¿Qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Por desgracia, no estamos llegando de la suficiente forma a las empresas para que se den cuenta que la conectividad no va a ser algo importante, sino va a ser algo fundamental. La gestión, primero dotarla de manera sostenible y después mantenerla. Me explico.
y voy a ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando a día de hoy en las empresas casi todas tienen cobertura proporcionada normalmente por los operadores, cobertura pública casi siempre, y que es suficiente para prácticamente lo que tenemos a día de hoy. Los operadores, yo en mi vida he estado prácticamente muchos años en operador, en Vodafone, pues gestionamos y operamos esas redes para dar conectividad y calidad, que hay una cantidad de personas detrás que no se ven trabajando en que las redes funcionen. No es solo poner antenas, sino que viene mucho detrás. En las empresas a veces piensan que es como el wifi, que enciendes el wifi, pones el wifi y después el wifi no está pensado para planificar. Y entonces así pasa, que hay muchos experimentos que ha habido de, no, yo voy a cubrir todo el ayuntamiento con wifi. Error. El wifi vale para lo que vale, es maravilloso, pero tiene su utilidad. Pues el 5G pasa lo mismo, puede pasar lo mismo. No es cuestión de poner no sé cuántas antenas en mi fábrica con alguien que no se va a ponerlas, porque va a pasar de todo. Vas a tener interferencias y se te va a parar la fábrica y no vas a saber por qué. Vas a tener problemas de calidad por falta de capacidad en unos puntos concretos y no sabrás por qué. O vas a tener problemas de ciberseguridad y no sabrás por qué. Y doy un ejemplo. A día de hoy una empresa, cuando hablamos de la entrada a la empresa y la seguridad y la gestión de lo que está dentro, sí que hay un señor de seguridad que al señor del aire acondicionado, cuando va a arreglar aire acondicionado a la fábrica X, le pregunta dónde va, le dice, no, lo puedes hacer solo a la noche, etcétera, etcétera. Lo que nos estamos dando cuenta es que en todas las empresas de España, a día de hoy, ya el señor del aire acondicionado ha metido una SIM, está entrando cuando le da la gana, con la frecuencia que le da la gana a veces, usando más capacidad de la que debería usar, y cuando tenga un problema en la fábrica, el señor de la fábrica, no el del aire acondicionado, no va a saber si el del aire acondicionado o es de él o es el de la máquina de vending, que por cierto también tiene su SIM conectada para decir que faltan Coca-Colas. Tenemos que cambiar el chip, las empresas tienen que coger más protagonismo, tienen que coger protagonismo en el diseño de sus redes, en definir qué necesitan. Vienen las redes privadas para la parte más alta, pero aún en las redes no privadas hay muchas abanicos, desde la red privada, que es lo más particular, a las redes públicas con network slicing, a temas de red pública propiamente, a combinar wifi con 5G, con 4G, etc. A día de hoy no se le está dando la importancia para habilitar todos esos servicios. Si no lo haces, vas a tener gente entrando que no ves, gestionando que no sabes, y como yo le decía hace unos meses a un director de una fábrica muy importante en España, le decía, no lo estás viendo, pero cuando dentro de poco la producción esté parada y no sepas por qué, me vas a llamar. Pero voy a venir en modo desesperado, porque ahora no crees que necesites ingeniero de planificación, ingeniero de radio, ingeniero de gestión de redes, porque lo enfocas de un punto de vista muy, digamos, sistemas. Y el mundo en eso va a cambiar. Entonces es un mundo clave y lo estamos viendo, y nosotros que como sabéis, somos parte de Accenture 100% y estamos trabajando en redes privadas a lo largo de toda Europa. Ya hay redes multinacionales, ya no solo nacionales, están a punto de licitarse la primera gran red multinacional. Va a ser fundamental, porque detrás de esas redes es el habilitador, pero detrás de la electricidad, si no funciona, puede ser un desastre. Y ahí tenemos que estar, y aquí en este foro, en digitales, hay muchas empresas que tenemos que ayudar al sector industrial español. Cuando digo sector industrial no me refiero a la fábrica, vale el hospital que tenemos aquí al lado, o esta universidad, etcétera, etcétera. Hemos visto la parte de la red, la parte de arquitectura, la parte de la gestión, pero ¿cómo crees, Pilar, que toda esta innovación puede impactar en la competitividad de España, precisamente? Bueno, pues ha salido parcialmente aquí. Innovación es darle valor a todo esto, ¿no? Al final hablábamos de que tenemos una gran red de distribución, que al final son las infraestructuras, pero que por sí mismas no son suficientes, ¿no? Entonces, hemos hablado aquí de mucha tecnología y yo creo que lo importante al final es orquestar toda esa tecnología y ser capaz de dar valor. O sea, hay veces nosotros que como compañía tenemos una gran presencia en todo lo que es la digitalización industrial de las grandes compañías en este país. Muchas veces lanzamos la pregunta, ¿no? El digitalizar por digitalizar, el dato por el dato, la tecnología por la tecnología realmente no tiene valor. El valor verdaderamente es ser capaz de cómo extraer de verdad ese valor añadido, ese elemento diferencial que tiene la tecnología. Yo creo que hoy la tecnología como decía, estamos trabajando, se va incrementando, hay una gran masa crítica trabajando para que eso ocurra, pero la verdad es que lo que no hay son manos suficientes, ¿no? Y yo también hoy quiero lanzar y en un foro en el que además están hoy por aquí jóvenes, ¿no?
tenemos un gran problema de talento, ¿no? Yo creo que es el elemento, el ingrediente final quizá que nos falta. Hace falta inversión, hace falta talento. Y el talento hoy es insuficiente, ¿no? En un foro en el que hay que escuchar a los jóvenes y que a los jóvenes les escuchamos, pues no ver el futuro. O sea, a veces es fácil levantarse cada mañana, ¿no?, y escuchar que no acaban de encontrar, ¿no?, su lugar en el mundo, su espacio para su desarrollo, y sin embargo a las compañías nos falta talento. Entonces algo está ocurriendo, algo estamos desacoplando entre la realidad económica, la realidad social y lo que está sintiendo, ¿no?, en este caso, pues el futuro de nuestro país y el futuro, desde luego, de Europa, ¿no?, que es que esos jóvenes no encuentran el futuro. Yo diría hoy que el elemento en el que nos vamos a jugar la soberanía, la innovación, la tecnología en el futuro son los jóvenes. Así que a los que nos estén escuchando, estamos en vuestras manos, y a veces es desesperanzante escuchar que no encuentran el futuro cuando está de verdad en sus manos nuestro futuro. Genial. Bueno, la revolución tecnológica, como habéis mencionado, tiene muchos impactos y está provocando sobre todo cambios a nivel productivo. En todos los entornos productivos mencionabais la parte de las industrias, de las fábricas, la industria 4.0, pero mi pregunta es, ya os la lanzo un poco abierta al que quiera entrar, ¿vamos a llegar a un mundo en el que va a estar todo sensorizado? Pues sí, si me dejáis, Sí, claro. que he hablado de Smart Cities. No es que vaya a llegar, es que ha llegado, ¿no? Estamos de aquí. Ahora lo que necesitamos son autopistas más anchas, ¿no?, 5G, 6G, para que podamos meter más datos. Las Smart Cities son una realidad. Nosotros llevamos trabajando muchos años en proyectos de Smart Cities y al final lo que consiste es básicamente en muchos de los centros que hemos comentado aquí, capturar información muy diversa, ser capaces de mezclarla aplicando inteligencia artificial, aplicando análisis de Big Data, buscando patrones de comportamiento que pongan en valor ese dato. Justo tú lo has dicho, es decir, buscamos encontrar el patrón o buscar cuál es la razón de determinado comportamiento en la ciudad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Esa es una realidad. ¿Qué datos usamos? Bueno, pues no todo es IoT, no todos son sensores. Partimos mucho de las fuentes de datos existentes, tanto dentro de las ciudades como dentro de los open data, organismos públicos y privados, pero también dependemos mucho de los sensores, ¿no?, y cada vez más. En muchas ocasiones partimos de sensores que ya existen, por ejemplo, por radar la ciudad que no tiene una red sensórica para, por ejemplo, el tráfico, la movilidad, y en otros casos nos vemos obligados a desplegar redes de sensores tremendamente complejas y tremendamente grandes. Son tecnologías 4G, 5G, incluso redes específicas para IoT, que convergerán al final en 5G. Y al final, con toda esta información, lo que estamos buscando es, pues eso, analizar, cruzar el dato y ser capaces de encontrar, ¿no?, ese patrón común, ese comportamiento. O sea, que si la pregunta es ¿vamos a llegar? No, ya hemos llegado. Ahora a ver cómo hacer que esto sea más eficiente y sea más grande, ¿no? No sé si alguno quiere, quizás Douglas, por la parte o Pilar. Bueno, yo 100%, el dato ha más que llegado, ¿no? Y yo creo que lo que necesitamos es darle inteligencia a ese dato, sacar valor. Yo creo que, pues igual que la infraestructura es un recurso, el dato es un recurso, ¿no? Y lo que hay es que llevarlo hacia la capa de valorizar ese dato. Por ser breve, porque yo sí que realmente creo que en eso vamos a coincidir, yo creo que el reto está en dos elementos. Uno va a ser en la palabra que envuelve hoy toda nuestra realidad, que es que el dato tiene que ser sostenible, es decir, tenemos que ser capaces de que esa tecnología que genera tanto datos, o sea, los sensores existen tantos a veces que uno se pregunta para qué tantos, si lo que tendríamos que buscar es una manera más eficiente, ¿no?, de generar y de explotar esa información, y yo creo que algo que nos debe de exigir hoy en día cualquier acción que hagamos es la sostenibilidad. Y la otra parte en el dato es la ética, ¿no? Hoy en día hablábamos de ecosistema. Yo creo que la innovación solo existe si hay además ecosistema, y en ese ecosistema implica compartir, ¿no? Y compartir pues también requiere que existan los medios, ¿no? Ha salido aquí esta mañana Gaia X, que es decir, que es una gran iniciativa europea para esa compartición de datos en dos entornos. Uno es el entorno seguro y otro es el entorno ético, ¿no? Es decir, estamos entrando en la inteligencia, realmente estamos tocando la médula de nuestras compañías, la médula de la sociedad, la médula de cómo nos conducimos, y la ética es un pilar fundamental que hay que aplicar a este proceso.
os lanzo una segunda pregunta. ¿Qué creéis, qué retos creéis que tiene y qué desafíos creéis que tenemos en España para afrontar esta innovación? Yo, un poco, y cogiendo el hilo que antes que decía Pilar, tenemos un problema de falta de talento. O sea, en ciertos temas Open RAN, cuanta más gente tuviésemos, más gente colocaríamos a día de hoy. Así de claro. En ciberseguridad, en ciertos temas. No estamos consiguiendo, como decía Pilar, conectar con esa formación, con los jóvenes para capturar ese talento o transformar el talento que tenemos en la empresa a la velocidad requerida. Yo creo que lo linko con lo anterior. Creo que innovación viene de inversión, inversión e innovación viene talento, etcétera, etcétera. Una de las cosas que tenemos que trabajar en España es eso, en ver cómo no perdemos, uno, el tren en el que nos hemos subido y todavía estamos enganchados, no lo perdamos. Dos, cómo nos subimos al siguiente. Por ejemplo, Open RAN yo creo que es una grandísima oportunidad. Como decía José Luis, es que abre muchos frentes. Pasa de la caja cerrada a que mucha gente pueda activar distinta innovación, donde no solo las grandes empresas pueden trabajar, sino que empresas de nicho pueden desarrollar en España, en cualquier país, etcétera. En Open RAN yo creo que es una de las claves donde tenemos que poner nuestro esfuerzo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo por ahí. No sé si conocéis la organización donde muchos de los que aquí estamos pertenecemos, que es Telecom Infra Project, también llamado como TIP, que es una organización a nivel mundial para desarrollar las redes abiertas, no solo el Open RAN, sino el Open Fiber, etcétera. Pues hemos lanzado recientemente con TIP Academy, Accenture y Arca, donde la dirección académica está en España, de Open RAN a nivel mundial. La llevamos nosotros. O sea, pero empezamos casi porque es que necesitábamos recursos. Dijimos, vamos a dedicar mucho esfuerzo en formación interna, y fue cuando se nos ocurrió y hablamos con TIP para formar una academia, porque es que la demanda es brutal. Y lo hemos lanzado recientemente y no sabéis la cantidad de demanda a nivel mundial de formación de Open RAN. ¿Por qué no hay? No perdamos ese tren del Open RAN. Es una oportunidad, es una realidad. Tenemos la base en España y aprovechemos ese talento que tenemos, que es muy bueno, para desarrollarlo. Douglas, quizá a nivel internacional tienes una visión más diferente. No, yo mayormente coincido con lo que se ha dicho. Yo quería quizás hacer una propaganda del sector, que el sector de tecnología, cuando hablamos de talento, específicamente en nuestro caso, en el caso tecnológico, nos faltan ingenieros y matemáticos. O sea, hay una demanda abierta entre ingenieros y matemáticos brutal. O sea, y España produce muy buenos talentos. Hemos hecho recién una contratación europea, sin decir dónde, o sea, working from home, o sea, teletrabajo, y candidatos europeos. Y la verdad que se produce muy buen talento en España, muy buen talento en España. El problema que tenemos es la cantidad de ese talento, ¿no? Entonces hay que generar. Y otra cosa que tenemos que hacer es reducir o acercar la brecha entre la formación universitaria y la necesidad de la organización. Todavía no hay 100% alineamiento entre lo que se produce de conocimiento universitario y de lo que se necesita al final aplicado en la empresa. Nosotros tenemos programas de acercamiento y incluso en España vamos a anunciar 2 programas muy pronto, de justamente intentar acercar la producción del conocimiento que sale de la universidad más cerca de lo que se necesita aplicar en la compañía. Y lo último que quería comentar es seguir reduciendo la burocracia, facilitar el acceso a la financiación, y si logramos tener el equilibrio entre generación de talento, menos burocracia, incentivo a innovación con financiación, creo que tenemos un buen punto de partida para seguir innovando en España. No sé si Pilar o José Luis queréis añadir alguna cosa. Yo una cosa, o dos Por cosas favor, muy por breves. favor. Una es cooperar, ¿no? Y cada vez cooperar incluso entre competidores, ¿no? Ese es un tema que va a ser clave, ya se ha puesto de manifiesto en la pandemia, en el que competidores hemos tenido que cooperar, y yo creo que el resultado es bueno. El reto es tan grande
que entre nosotros competidores podemos sacar valor simplemente por el hecho de intentar llegar más rápido. Y el segundo tema que quería comentar, y os podéis imaginar que en una mesa en la que yo solo como presente como mujer, pues decir que hay un 50% de talento que no estamos aprovechando, ¿no? Y eso es un tema que nos debe de preocupar. Algo estamos haciendo mal y muchas veces pienso que algo hacemos muy mal las mujeres cuando no tenemos la presencia que deberíamos tener en el mundo de la tecnología. Así que también lanzar un reto a aquellas jóvenes que nos estén escuchando hoy para decir que hay un reto interesante detrás de la innovación, detrás de la tecnología y que efectivamente se puede. Sí, yo por mi parte, poner énfasis en un comentario que ha hecho antes Pilar, que yo creo que es muy importante. En este momento de crisis, ¿no? Hay una gran oportunidad que son esos fondos europeos y yo creo que el reto en España es el que seamos capaces de realmente aprovechar bien esos fondos y realmente encontrar una estrategia común, dejar de pensar en silos, sino una estrategia común en el que con un claro foco en la digitalización con sentido empujemos la innovación. Eso es fundamental. Genial. Pues mira, como en los debates de los políticos, pues os voy a dar un minuto de oro a cada uno para que vayamos cerrando este debate y demos paso al siguiente bloque. Empezamos por ti, si te parece, César. Bueno, pues no, yo creo que ha quedado claro de que España es un país que tiene capacidad, que tiene talento posible, contrastado con muestras europeas en distintas empresas, lo vemos en cualquiera de las que aquí estamos y lo sabemos y lo constatamos. Hemos cogido un tren inicial y se vio en la pandemia cómo España estaba mucho más preparada que otros países. No lo perdamos e invirtamos en este desarrollo de nuevas tecnologías y talento. Si ahora nos frenamos, si jugamos a frenar inversiones, a ralentizar, aparecerán otros, la necesidad de inversiones en otros lados llevará a gente, desarrollar gente allí y podremos perder este tren. La oportunidad está ahí, depende de nosotros y depende de los jóvenes, por supuesto. Lanzo el reto de que trabajo hay el que quieran y más, en España, desde fuera de España. Y como decía Pilar, cada vez más somos empresas que aquí somos competidor, como decía NEC, en ciertos sitios competimos, en ciertos sitios colaboramos, en ciertos sitios nos subcontratamos unos a otros. Este mundo es un mundo, si me permitís, promiscuo, porque lo que tiene que buscar es cómo desarrollar negocio, que hay mucho negocio por desarrollar entre todos. Douglas, por favor. Primero, agradecer la oportunidad de estar aquí. Decir que vivimos tiempos apasionantes, yo quería decir, porque creo que tenemos el privilegio de ver madurar tecnologías que van a cambiar la vida de la sociedad. Cuando hablamos del 5G, del desarrollo del 6G, de las ciudades inteligentes, de las redes abiertas que van a hacer posible la densificación, todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial, miniaturización, no sé si esa es la palabra en español, perdón, de todo lo que estamos haciendo. En fin, es una abundancia tecnológica, todo madurando a la vez, que nos va a cambiar la sociedad dentro de 10, 15 años. Y tenemos la posibilidad de construir ese futuro conjuntamente como empresas, pero como sociedad. Y dejar la invitación a los jóvenes que nos están escuchando de involucrarse en esa transformación, de entender qué es lo que está pasando, de leer sobre eso y de innovar, inventar, lanzarse a hacer, o sea, a lanzarse a construir ese futuro y de nuevo incentivar a la gente que todavía no sabe qué hacer. Faltan ingenieros, faltan matemáticos, necesitamos coders, o sea, ese mundo que es un mundo que esa tecnología que va a permear los sectores de la sociedad, tiene la tecnología por debajo. Entonces, todos los que quieran aportar, independiente del sector, con tecnología lo pueden hacer. José Luis. Yo quería terminar dando las gracias, por supuesto, pero también en un escenario como el actual, ¿no? De crisis geopolítica, económica, energética, pues ver que al final en una crisis también hay una oportunidad, ¿no? Y yo creo que estamos demostrando aquí que en España tenemos los fundamentos y los elementos para poder salir reforzados en esta oportunidad, usando la innovación como motor de crecimiento económico y que la oportunidad está ahí, que es nuestra cogerlo y hacer una realidad de ello, ¿no? Pilar, cerramos contigo.
Pues yo también muy brevemente, ¿no? Yo creo que en este ambiente en el que estamos en este momento, pospandemia, guerra, crisis económica, inflación desaforada, yo creo que hay que dar un mensaje de esperanza, porque la realidad es que la sociedad está cambiando, las compañías están cambiando, y yo creo que ese mensaje es positivo. Y cerrar con, pues nuevamente remitiendo a los jóvenes, ¿no? Porque al final lo que ocurra en la sociedad, lo que ocurra en nuestras compañías en el medio ya y corto y largo plazo, depende de ellos, ¿no? Yo creo que el futuro es de quienes lo sueñan, ¿no? Y así que soñemos en un gran futuro, y ese sueño tiene que ser de nuestros jóvenes. Decía Víctor Hugo que lo que conduce y arrastra el mundo no son las máquinas, sino las ideas, y yo incluyo ahí las personas que desarrollan esas ideas, ¿no? Creo que el talento al final es lo más importante que tenemos y que tenemos que cuidarlo, ya sean jóvenes o mayores. Así que muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy presentes y a los que estáis conectados online, y seguimos en Digitales. Gracias.